Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Ok, entonces, primera parte, versículo 1, 2 y 3. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok. Entonces, 19 del 1 al 3, ¿verdad? Los mejores amigos de Jesús, ¿no? Los fariseos. Amaban a Jesús, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, miren, primero vemos que el Señor anda por las regiones, ¿verdad? Anda en Galilea, al otro lado del Jordán, y anda sanando, ¿verdad? Y las multitudes, como sabemos, siempre lo andan siguiendo, ¿verdad? Entonces el Señor anda en esas cruzadas, trayendo el mensaje de arrepentimiento. Pero siempre dentro de esas multitudes andan ahí las serpientes, ¿no? Ahí andaban buscando qué morder. Los fariseos siempre tomaban esa oportunidad cuando sabían que habían grandes multitudes de preguntar cosas que eran controversiales para ver si podían amarrar al Señor, ¿verdad? Esa era su intención, ¿verdad? En vez de glorificar a Dios porque el Señor anda haciendo maravillas, sanando milagros, vienen ¿qué? A tratar de condenar, a tratar de atrapar, ¿verdad? A criticar. Entonces, vemos que vienen tentándole, ¿verdad? Y preguntan: ¿es lícito repudiar o divorciar, ¿verdad? Divorciar a su mujer por cualquier cosa? Ahora vean, es interesante cómo hacen esa pregunta, ¿verdad? Porque le dicen: Jesús, ¿se puede divorciar a su mujer por cualquier cosa? ¿Verdad? Como por cualquier cosa. Entonces, es como una pregunta que de igual manera que ellos pensaban, si dice sí y si dice que no, le va a ir mal de igual manera, con esta multitud que tenemos, ¿verdad? Si dice sí, es lícito, pues todos los rabí, todos los que siguen la ley van a decir: ¿y este? Está contradiciendo a Moisés. Y si dice que no, van a decir: pero también estás contradiciendo a Moisés, porque Moisés sí nos deja divorciar. De igual manera va a contradecir. ¿Están viendo? Entonces, esas son preguntas que se llaman, es una, ¿cómo se dice fallacy? ¿Falacia? Falacias. Ok, falacias. Ajá, preguntas circulares. Y esa se llama la falacia de la complejidad de una pregunta. Es decir, estás haciendo una pregunta súper complicada y me estás diciendo que la responda sí o no. Es como decir,
amado, ¿todavía te orinas en la cama así como te orinabas la semana pasada? ¿Sí o no? Si dice no, significa que se orinaba en la cama la semana pasada. Y si dice que sí, significa que se continúa orinando en la cama. ¿Ven? Entonces, de igual manera, salado. Entonces, esas son los tipos de preguntas que le hacían al Señor. Preguntas que lo querían atrapar de igual manera como Él respondiera. Entonces, el Señor es sabio y Él no les va a responder así como ellos quieren. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él tiene sabiduría. ¿Verdad? Entonces, veamos lo que dice en el versículo 4. ¿Qué le dice en el versículo 4? ¿No habéis leído? Vean. Fácil. ¿No habéis leído? ¿Ah? No les voy a responder como ustedes quieren, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Ajá. ¿No habéis leído? Entonces él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Verdad? Qué interesante la sabiduría del Señor, ¿verdad? Vemos que inmediatamente responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es decir, vamos a la fuente de la verdad. Dejémonos de opiniones, de cosas controversiales que les gusta discutir ustedes aquí en las calles. Vamos aquí a la fuente de la verdad. Porque si la fuente, que es la palabra de Dios, dice algo, ¿ustedes qué van a contradecir? Vamos a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, esto se le llama, en la filosofía se llama algo que se le llama un axioma. ¿Ok? ¿Qué es un axioma? Un axioma es algo que es verdadero sin que yo lo tenga que verificar. ¿Ok? Es decir, yo no tengo que comprobarlo porque es autoverificada. ¿A qué me refiero? Yo no vengo a la palabra de Dios, abro Salmos y digo, vamos a ver si esto es verdad. Salmos es verdad porque es la palabra de Dios. Entonces es un axioma, ¿verdad? Porque si yo en este momento me pongo a cuestionar la palabra de Dios, yo me hago la autoridad que se sienta en un trono sobre la palabra de Dios. Eso es blasfemia, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se verifica y es verdadera. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? No hay otra fuente que verifique, no hay otra persona que verifique. Si Dios dice, si tú matas, eso es pecado, yo le voy a decir, ¿pero por qué es malo eso, Dios? Pues porque yo digo, ¿verdad? Entonces Dios se autoverifica. La palabra de Dios es válida porque es la palabra de Dios. Sí. Exacto. No podemos. Imagínense qué locura si usted va a la corte. Imagínense, si yo le digo al juez, el juez me pregunta a mí, ¿y mataste? No. Pero tenemos evidencia de que sí usted mató a alguien. Pero yo digo que no. Pues no funciona. Porque somos humanos y somos mentirosos, fallamos. Nuestra palabra no es verdadera. Pero Dios sí. ¿Verdad? Entonces Jesús se va a aquella fuente que él sabe que ellos no pueden negar. ¿Verdad? Ok. Entonces, así está eso, ¿verdad? ¿Estuvo fácil? ¿Caso cerrado? Así como dijo, ¿cómo se llama la doctora Ana María Polo? ¿Caso cerrado? Pero vamos al versículo 5. Mateo 19, 5. Vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 5, Él les menciona lo que sucede en Génesis, ¿verdad? Una sola carne. Una sola carne. ¿Ok? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Verdad? Ahí está. Está bien fácil para el Señor. ¿Verdad? Entonces, para el Señor, Él nos recuerda lo que sucede en el Génesis, ¿verdad? Con Adán y Eva. Esto es un matrimonio santo, algo que es unido y es un pacto que viene de parte de Dios, ¿verdad? Acuérdense lo que dijo el Señor en Génesis, ¿verdad? Sabemos que el matrimonio para el Señor es una realidad, pero también es simbólico. Les pregunto, ¿no es la iglesia la novia? ¿La esposa de Jesucristo? Entonces, para el Señor, el matrimonio es algo santo que representa aún la relación que tiene Él con su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, para Él, el matrimonio es algo santo y no se puede separar porque Dios lo une, ¿verdad? Veamos Apocalipsis 19, del 7 al 8. Seven and 8. Ahora miren, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Va? Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces ahí vemos el matrimonio, ¿verdad? Entonces es algo muy importante para el Señor. Por eso siempre hace referencia a la creación antes de la caída. ¿Están viendo? Eso vamos a explicarles un poquito más. El Señor se refiere primero a la creación antes de la caída, porque la ley solo fue dada porque cayó el hombre. Entonces Moisés viene después de Adán. Pero el Señor, cuando le habla a Adán, le dice ¿qué? Fructifíquense. Ahí no le habla de leyes de divorcio ni nada de eso. ¿Verdad que no? Eso viene por la caída, por la consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, esta idea de que hay una relación en amor multipersonal es algo que existe desde la eternidad. ¿Sí o no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más de una persona, pero aún así son un Dios. Entonces, esta relación unida, ¿verdad? Triunidad, Trinidad, es algo que existe de la eternidad. Esta idea que el Señor tiene de que una persona con otra persona se unen y son una, que existe, ¿verdad? Entonces, para Él esto es algo importante porque también refleja la grandeza de Dios, ¿verdad? Fuimos hechos la imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Juan 1:1, en el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, significa que el verbo es distinto a esta otra persona que se le llama Dios, pero aún así es Dios. Más de una persona, pero un solo Dios. ¿Verdad? En Génesis 5:2, veamos esto. Génesis 5:2. ¿Sabían ustedes que a la mujer y al hombre, a los dos se le llama Adán? Miren, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Están viendo? Más de una persona, pero identificados como Adán. Sí, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa idea de unidad que aún así sigue siendo multipersonal, ¿verdad? Es algo que existe desde la eternidad, es algo santo, es algo que viene de Dios y por eso el Señor no quiere el divorcio, ¿verdad?
En su ley, él no aprueba del divorcio así por cualquier cosa, como le querían decir los fariseos. ¿Está verdad que podemos divorciar a la mujer por cualquier cosa? Claro que no, si esto es algo santo, como que por cualquier cosa. ¿Verdad? Así no es eso. ¿Verdad? Entonces este es un pacto que es hecho para honrar a Dios. Y si Dios es alguien que busca reconciliación, unidad, ¿no es el divorcio lo opuesto al evangelio? ¿Sí o no? El evangelio es reconciliación. ¿El divorcio es qué? Separación. Esta es una idea que va en contra del principio de Dios y el cristianismo. Claro que es anticristiano. ¿Verdad? Por eso es controversial. ¿Verdad? Esto es una idea muy controversial. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios es clara. ¿Verdad? Esto es algo que honra a Dios. Miren, el matrimonio es diseñado ¿para qué? Para producir vida. ¿No es eso una reflexión del evangelio? Vean. Esto refleja la gloria de Dios. Bien, por medio del fruto del vientre de la mujer. Uh-huh. Amén. Muy clave en Efesios 5. Muy clave, ¿verdad? Sí, sí. Es un ejemplo muy claro que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces, así nos sometemos, como dice el pastor. Nos sometemos a Dios, honrando a Dios, y así aprendemos a honrar dentro del matrimonio, ¿verdad? Honrando a Dios aprendemos a honrar dentro del matrimonio. ¿Sí, no es verdad? Qué triste que ahora en día en la iglesia evangélica el divorcio es igual a los que no son creyentes, el porcentaje de divorcio. En la iglesia evangélica, ¿verdad? Creo que hay 45% de divorcio casi en la iglesia evangélica. Imagínense, ¿verdad? Ahora es normal eso. Ah, se divorció. Ya le vamos a contar ahí a la casa a la esposa, mira que ella se divorció. Y no problem, no hay problema. ¿No? Ya sabía que iba a suceder eso. ¿Verdad? Es algo tan común. ¿Verdad? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa, por caprichos humanos. Ese es el problema. Como dice Spurgeon, él dice, ¿cómo el humano decide separar lo que Dios ha unido solo por los caprichos humanos? Ven, ven. Ya no me gustó. ¿Verdad? Como que si así fuera el Señor con nosotros, así de puros caprichos, imagínense. Ya no me gustó. Pero vemos que el Señor no es así. Él ama a su iglesia y su iglesia fornica. Y aún así va tras otros dioses como lo hacía Israel. Sí. Estuvo fuerte esa enseñanza que dio ahí al Señor. Y ahí vamos allá, me estoy adelantando. ¿Verdad? Pero versículo 9. ¿Verdad? Miren. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se case con otra, ¿qué? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. De eso estábamos hablando. Vemos enseñanza, libro tras libro, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, fornica en contra de Dios. Van y se acuestan, dice, veamos Isaías 57:7, miren. Isaías 57:7 al 8.
el lenguaje que usa el Señor es un lenguaje muy fuerte. Miren, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y a no mí te descubriste y subiste y ensachaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. ¿Ven? Y el Señor, una vez tras otra vez, reconcilia a Israel, rescata a Israel, ama a Israel, Israel haciendo camas con otros dioses, fornicando. Sí. Y a nosotros el Señor nos permite el divorcio cuando hay fornicación, porque sabe que nosotros no perdonamos. Pero Él lo perdona una vez, tras otra vez, tras otra vez, idolatría, fornicación, y Él perdona y rescata y reconcilia. ¿Ven qué diferente es el corazón del Señor al de nosotros? ¿Verdad? Muy amoroso. Pero sí, esa idea de fornicación, claro que es un insulto para Dios, porque es equivalente a la idolatría. Siempre ese lenguaje va asociado en la Biblia, ¿verdad? La fornicación es idéntico a la idolatría. ¿Por qué? Porque muchas veces el ídolo somos nosotros y el ídolo son nuestros sentimientos. El ídolo es nuestra carne, entonces nuestra carne dicta lo que debemos de hacer. Amamos a nuestra carne más que a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es el lenguaje que la Biblia usa, ¿verdad? Es un lenguaje fuerte, pero es porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Él ama a su iglesia, Él ama a su pueblo. Claro que le duele cuando hacemos cosas así. De igual manera, lo odia en el matrimonio. Dice, en esto, ok, está bien. No eres igual a mí, entiendo por qué estás enojado. Divórciate, te entiendo, ¿verdad? Ahí sí puedes divorciar a tu mujer. Ahora, ¿y qué dicen? Pero ¿qué si está sucediendo algo más? ¿Qué si hay en el hogar, hay maltrato? ¿Verdad? Ahora, esto no es explicado aquí, pero sabemos que en el contexto judío, si el hombre maltrataba a la mujer, de hecho, eh, los que estaban ahí en las leyes, también los rabís, el Sanedrín, ellos se dedicaban a forzar a ese esposo para que divorciara a su mujer. Porque acuérdense, en ese tiempo el esposo tenía que divorciar a su mujer. La mujer no podía divorciar a su esposo. Entonces, cuando los judíos se dan cuenta de esto, empiezan a forzar al hombre a que divorcie a su mujer. Tanto que los latigaban si no querían hacer caso. Es decir, vas a firmar y le vas a dar el papel sí o sí. Lo latigaban. Por eso el Señor no explica en caso de abuso, ¿verdad? Porque eso ya es entendido muy claramente en la cultura, que si eso está sucediendo en el hogar, va a haber un divorcio. Pero Él está respondiéndole a ellos porque ellos dicen, ¿por cualquier cosa? No, pues claro, por no cualquier cosa, no. ¿Verdad? Por eso Él se enfoca, ¿qué? En el adulterio, ¿verdad? En la fornicación. Porque ese abuso que sucede en el hogar ya había sido explicado, ya era muy entendido en la cultura, ¿verdad? Entonces no tenía que explicarse, ¿verdad? Pero sí. Ahora, versículo 12. Uy, voy muy rápido ahorita. Pausenme preguntas, por favor, porque voy muy rápido. Casi estamos ahí en el último ya. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de eso, de lo que dice el Señor acerca del divorcio? ¿Están de acuerdo con eso? Fornicación. Ujú.
Moisés. Entonces, entiendo que en la cultura judía, salía bien en su compromiso, entonces él podía divorciarse de ella porque ella se había adelantado, ¿sí me entiende? No quiero hablarlo, se había adelantado, ¿verdad? Entonces no estaba bien ella. Entonces en la ley de Moisés decía que por causa de eso, si ella había fallado antes y no había sido fiel, si cuando ya se casó y él dijo, no, pues esta no fue fiel, entonces él le podía dar la carta de divorcio y se la llevaba a su casa, a su papá, y le decía que esa muchacha, ¿verdad? Se portó mal antes de casarse conmigo y por eso no la quiero. Y por eso dice que entonces él sí tenía la validez de darle carta de divorcio, ¿verdad? Y entonces dice que cuando le daba la carta de divorcio, automáticamente al darle la carta de divorcio, ella podía, si ya había sido repudiada por eso, ella podía volverse a casar, porque él le decía, ¿sabes qué? Te hago libre, no te quiero yo, pero aquí está, no tenemos nada, ya no soy tu esposo, queda absuelto esto, y puedes volver a casar. Entonces eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que dice Jesús ahí cuando dice, bueno, excepto por Fornicación, sí. Sí. Esa es una idea que, pero un engaño, ¿sí me entiendes? Y él dice, no, pues no fue honesta, me hubiera sido honesta, me hubiera dicho, ¿verdad? Entonces dice que Deuteronomio 32 lo declara bien. Entonces, la carta de divorcio, se la lleva a sus padres y aún le pide el dote que les había dado, porque él le había dado un dote. Así ahí va a ir. Ajá. Él le decía, denme el dote, denme el dinero que yo les dije, que yo di un dote por ella. Eso muchas veces sucedía en esas culturas, que las mujeres se hacían pasar por vírgenes para recibir el dinero. Y después se daban cuenta que no eran. Sí. Y claro, en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora, ¿verdad? Tenían que usar otras pruebas como las manchas en las camas y cosas así. Ahora en día tenemos tecnología, ¿verdad? Pero sí, en ese tiempo muchos se pasaban por vírgenes por querer agarrar ese dinero y si se daba cuenta el esposo, tenía el derecho de repudiar, ¿verdad? Porque me engañó y me sacó toda la plata, ¿verdad? Más adelante, mire. Ajá, ok, pero miren, esto está interesante porque sí es verdad, en Deuteronomio 24:1, es interesante que los fariseos omiten parte de lo que dice Moisés. Porque en el versículo 7 le preguntan al Señor, ¿mandó Moisés dar carta de divorcio? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero actúan como Satanás, porque le quitan todo el contexto de lo que está diciendo Moisés. Es decir, toman una parte de todo lo que está diciendo Moisés y le dicen, pero Moisés nos deja. Pero, ¿verdad? Ahí está el contexto y ahí está hablando directamente de lo que sucede en Deuteronomio 24 del 1 al 2, ¿verdad? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, claro, es lenguaje, sabemos de qué está hablando, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. A los fariseos se les olvidó y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. A los fariseos se les olvidó incluir esa parte donde dice si encuentra un problema ahí con ella, ¿verdad? Solo habían dicho, pero Moisés nos deja divorciar, ¿verdad? ¿Ven cómo actúan? Así actúa Satanás. Cuando Satanás está tratando de tentar a Jesús, él está usando la palabra de Dios fuera de contexto, ¿verdad? Es muy peligroso usar la palabra de Dios para hacerla que diga lo que yo quiero que diga, ¿verdad? Es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, vamos ahora al versículo 10 de Mateo 19. Pero miren cómo responden estos discípulos. Mateo 19, versículo 10 y vamos a leer el 11 también. No conviene, dijeron. ¿Verdad?
Ah, pues así no conviene. No conviene. ¿Verdad? Ajá. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Verdad? Versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Imagínense, el Señor diciéndole las reglas del matrimonio. Y ellos ahí imaginándose a la esposa y la suegra y ya dijeron, no hombre, aquí no me va bien. ¿Verdad? Entonces dijeron, mejor no. ¿Verdad? Los discípulos no les gustó esa idea. ¿Qué si me tengo que quedar con esta mujer toda mi vida? Y es mala. Es decir, ellos no tenían el corazón que Dios tiene. ¿Verdad? Ellos estaban pensando, ¿y qué si esta mujer es así? Pero estaban pensando cómo el Señor los ve a ellos a cada rato, cómo ellos actúan. Claro, esto refleja nuestro corazón. Nosotros actuamos así y el Señor nos restaura, nos cuida, nos ama. Mucho más de lo que nos podamos imaginar. Pero ellos actúan con un corazón anticristiano. ¿Verdad? En vez de buscar reconciliación y amor, no quieren eso. No, ahí no. Ven, los discípulos de Cristo, así actuamos nosotros. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 12. El que sea capaz. El que sea capaz. ¿Verdad? Versículo 12. Se las dice bien clara al Señor, a los discípulos. ¿Verdad? Entiendo por qué piensan así. Esto es para el que sea capaz. ¿Verdad? Entiendo por qué ven eso de esa manera. Porque ven algo que es santo, un compromiso, ¿verdad? Un pacto. ¿Por qué lo ven de esa manera? Porque dicen, no, eso así no nos sale bien. Entiendo por qué dicen así. Porque esto es para el que es capaz. Y Dios no le ha dado a todos la capacidad. ¿Verdad? Así lo dice, miren. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Está hablando de esa abstinencia sexual. Sí, está hablando de suprema dedicación a Dios. Esa suprema dedicación a Dios no viene del hombre, viene de Dios. ¿Sí? 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 Y a esos no les funciona muy bien, ¿verdad? De hecho, podemos ver ejemplos de esto en la iglesia romana, ¿verdad? Para tener cierta posición en la iglesia romana, no te puedes casar. Y vemos que si eso no es un don de Dios, sabemos las cosas que suceden, ¿verdad? Cosas horribles, ¿verdad? Porque eso tiene que ser un don de Dios. El matrimonio es un don de Dios, también la abstinencia es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, si el discípulo ve y dice, eso no es para mí, pues puede ser que Dios te esté cuidando para algo más. No sabemos, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía trabaja todo para algo bueno, como sea, ¿verdad? Pero de esto está hablando de suprema dedicación a Dios. Suprema dedicación a Dios.
Y sabemos que eso es algo que cuesta, pero si lo hacemos con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Entonces, el que sea capaz, es decir, no hay ni uno, sino Dios se lo da. Si no se lo da a Dios. ¿Verdad? Pero sí, ¿preguntas? ¿Comentarios? Ujú, ujú, sí, sí, ujú, sí. Amén. Y de hecho, habían muchas cosas raras. Hablando de los eunucos, es un poquito, digamos, no va a ser enfocado en esto, pero hay algunas cosas que puedo decir de los eunucos. De hecho, habían eunucos en las culturas paganas que eran sacerdotes de dioses paganos. De hecho, eh, cuando se enfrenta a Dios contra los Baales, vemos que hay eunucos, pero no menciona eso, pero sabemos, sí lo menciona, no me acuerdo. Pero sabemos que en esa cultura los sacerdotes eran eunucos que se mutilaban y se cortaban aún los pies, y en español no lo dice de esa manera, pero en las traducciones en inglés, por ejemplo, en el hebreo, menciona de que ellos andaban cojeando alrededor del círculo que ellos estaban haciendo para ofrecerle a Baal. Es porque todo lo que Dios daba al mundo como un regalo santo, Satanás lo trastornaba para algo pagano. Y ellos se mutilaban a propósito, se cortaban las piernas, todo bien raro, ¿verdad? Y así hacían sus sacrificios hacia los dioses paganos, andaban cojeando y cosas así raras. Pero bueno, sí, esto no es parte de la enseñanza. Sí, contra los Baales. No sé cómo lo dice en español, dice que, no sé qué es la palabra, la acción que se usa, pero no dice cojear, pero sí la traducción es cojear, más correctamente, los que andaban dando vueltas, ¿verdad? Pero bueno, sí, comentarios, lo estamos bien. Repaso. Ok, versículo 1 al 3, ¿verdad? Hablamos de que el Señor andaba sanando, haciendo maravillas, pero en vez de glorificar al Señor, los fariseos que critican, ¿verdad? Quieren atrapar al Señor con estas preguntas, pues, que se creen sabias en ellos, se creen unas preguntas sabias, ¿verdad? Porque están buenas las preguntas, pero el Señor es mucho más sabio, ¿verdad? ¿Y cómo les responde el Señor? No habéis leído. ¿Por qué responde así el Señor? No habéis leído. ¿Sí? Es decir, porque hace referencia a la palabra de Dios, porque es algo que ellos no pueden negar, se autoverifica, ¿verdad? Usamos una palabra ahí que se usa en la filosofía, algo que es autoevidente, axioma, ¿verdad? Axioma. ¿Ok? También hablamos de que en Génesis 5, ¿se acuerdan que al hombre y a la mujer los dos se llaman qué? Adán, ¿verdad? Más de una persona, pero aún así un Adán. Reflejando esa existencia trinitaria desde la eternidad, más de una persona, pero un solo Dios. ¿Verdad? ¿Ok?
Entonces, mencionamos lo que sucedió en Deuteronomio 24:1, que los fariseos estaban haciendo referencia a Deuteronomio 24:1, pero ¿qué hicieron? Ajá. No lo dijeron en contexto, ¿verdad? Que le quitaron lo importante para tratar de atrapar al Señor, ¿verdad? Y les dice que es permisible si hay fornicación, ¿verdad? Fornicación. ¿Qué dijimos acerca de la fornicación? ¿A qué lo comparamos? ¿O a qué lo compara la Biblia? No, ¿a qué lo compara la Biblia? ¿Verdad? ¿Ah? Idolatría. Ajá, idolatría. ¿Verdad? Cuando se van tras otros dioses y hacen camas y hacen sacrificios. ¿Verdad? Por eso es que Dios detesta la fornicación. ¿Verdad? Insulta el santo matrimonio, insulta esa relación que Dios también tiene con su iglesia. Por eso el homosexualismo es algo problemático y insulta y blasfemia en contra de la relación que tiene Dios con su iglesia, ¿verdad? Porque es esposo y esposa, no esposo y esposo, no Adán y Adán, ¿verdad? Y hablamos de ¿qué dijeron los discípulos cuando el Señor les dice, no conviene? Y me pasé yo ahí con el chiste, me pasé ahí un poco, pero bueno, me paso yo por veces. Ujú. Algo maravilloso, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios no proliferamos el divorcio, ¿verdad? En los matrimonios. Cuando alguien viene de consejería, por ejemplo, a mi persona, ¿verdad? Y aunque haya una causa justa, ¿verdad? Aunque haya un motivo por qué se divorcie, pues nosotros debemos reconciliar en vez de Mm. divorciar. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 7:11 dice, pero los que están unidos en matrimonio, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre. Si se separa, queda sin casarse, pero mejor dice, reconcíliese con su marido. Dice, entonces, es lo más maravilloso, es lo que el Señor hace con Amén. nosotros. Si Ujú. me entiende lo que estabas hablando, ¿verdad? Porque cuando seas, me ayuda mucho a entender eso, ¿verdad? Que el Señor, mire, quería siempre reconciliar, en vez de estar separado con Israel, que hacía el Señor. Siempre quería él reconciliar, quería a Ujú. su esposa, ¿sí me entiende? A Israel. Igual nosotros, ¿verdad? A maridos y amados, a las mujeres. Entonces dice, si hay un motivo que se tienen que divorciar, pues sepárense, pero si no, mejor dice, antes de divorciarse o separarse, mejor reconcíliense. Amén. Amén. Es el Evangelio, esa es la mentalidad del Evangelio, ¿verdad? Amén. Y de ahí les dice el Señor, ¿qué les dice? No, el que sea capaz, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Ya, ¿a qué horas vienen los niños? ¿25? Ya, estamos a tiempo, exacto. Mm. Amén. Sí, No estoy dando validez que tenemos que hacerlo. Al fin Dios es bueno, al fin Dios es misericordioso, es reconciliador. Amén.
Amén. Pero eso no nos da validez de decir, bueno, pues como Dios es bueno, pues hago esto y vuelvo a hacerlo. No, Vuelvo a hacerlo. No, entonces no es arrepentimiento. no. Un arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de sentimiento, cambio de propósito, cambio de camino. Por eso el autor de Hebreos habla de que el que continúa en ese pecado ya no hay, Ya no hay como dice, atonement, ya no hay sacrificio, ya no queda sacrificio. Amén. Sí. Sí. entendemos también, y es duro, yo entiendo, es duro en el matrimonio cuando hay una situación de esas, pero si Dios lo hace, perdón, eso pensábamos, si me entiendes, si Dios reconcilia las veces que sean, o sea, le digo, Señor, pero ya se me fue, otra vez, Mm. y ahí la traía y le daba amor, o sea, y de repente al otro día, ya se me fue, y ya la encontraba otra vez fornicando, y le dijo el Señor, ve, búscala. ¿Cómo, Señor? Me va a... Y le busca. Y no entendía, o sea, hasta que le dijo el Señor lo que era la aplicación. O sea, eso es lo que hace mi pueblo conmigo. Amén. Amén. Imagínense, si para nosotros, para Dios, para nosotros no es fácil perdonar una situación de esas, que lo tenemos que hacer. Imagínense, yo no soy Dios. Mm. Ahora Dios, imagínense, para Dios es santo. Yo no soy santo. Yo cometo errores. Y así no quiero perdonar una situación de esas. Y él siendo perfecto. Y Él siendo perfecto, imagínense, no cometiendo ningún error, se atreve por su amor a reconciliarnos. Amén. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué tus días. Mm. Dice, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Mm. Amén. Es una gran lección para nosotros. Amén. Tenemos que tener ese pensamiento, de tener la mentalidad que decimos, esa mentalidad evangelística nos ayuda a reconciliar en todos nuestros aspectos de la vida, ¿verdad? No solo cuando salimos a evangelizar, pero en nuestro hogar tenemos que tener esa misma mentalidad que tiene Dios, esa mentalidad que está enfocada en el Evangelio. No, ya terminamos aquí. Porque Cristo dice, vosotros ya tenéis la mente de Cristo. Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, debemos reconciliar, Amén. debemos perdonar. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Fíjate, por amor, a reconciliar lo que hizo Él. Murió No por pagó los nosotros, bienes, su vida. Sí, porque si no seguimos aquí. Bueno, oremos. Gracias, Padre. Te amamos, Hijo. Te glorificamos, Santo Espíritu. Te damos gracias por ese amor que tienes sin condición. Ese amor que restaura, que reconcilia, que rescata, que perdona. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a buscar reconciliación, restauración, ya sea afuera por medio del Evangelio, ya sea en nuestro trabajo, amistades, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio.